Continuemos con el módulo 1 del curso Preparación para ingresar a la Facultad de Ingeniería, Matemática. Continuamos con el punto número 9 de nuestro contenido, función cuadrática, también conocida como función parabólica, debido a la forma que describe la gráfica de esta función. Se conoce como la función igual a y igual a por x al cuadrado más b por x más c, en la cual cada valor de x perteneciente al conjunto de los números reales presenta una sola imagen y, con a diferente de 0, de tal manera de que tengamos el término en x al cuadrado y estemos en presencia de una función cuadrática. Si a, el coeficiente de x al cuadrado, es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si a es negativo, la parábola abre hacia abajo. Decimos que x es, en el plano cartesiano, el eje de la abscisa, y también podemos representarlo como el eje horizontal. Y es el eje de la ordenada, que es el eje vertical. A, B y C son constantes reales y C se conoce como el corte con el eje Y. Por acá tenemos unos ejemplos de función parabólica o cuadrática. El primer ejemplo es y igual a 2 por x al cuadrado. En esta parábola tenemos que a es igual a 2, b es igual a 0 y c es igual a 0. Por lo tanto, no tenemos términos ni en x ni términos independientes. La parábola abre hacia arriba porque a es positivo y el vértice está en el origen. Cuando sustituimos x por 0 para obtener cortes con el eje, y se hace igual a 0. Por tanto, no existen otros cortes con el eje x, tampoco existen cortes con el eje y, sino que parte desde el origen. Por tanto, ese es el vértice. Para la función y igual x cuadrado menos 8x más 12, tenemos que abre hacia arriba porque tenemos que a es igual a 1. Acá podemos calcular los cortes con los ejes. Si hacemos x igual 0, estaríamos hallando el corte con el eje y. En este caso, y va a ser igual a 12 cuando x valga 0. Es decir, que ya tenemos un corte con el eje y, que es igual a 0 para la x, 12 para la y. Otros cortes podemos calcularlo factorizando ese trinomio, esa parábola, de tal manera de obtener dos números que multiplicados den 12 y que sumados den 8. En este caso tenemos 6 y 2. Cuando x sea igual a 6, la y va a ser igual a 0. Es decir, se anula el trinomio, se anula la función. Cuando x sea igual a 2, también se anula la función, ya que esas son las raíces de la función. X igual 6 y x igual 2. Obteniendo entonces los puntos de cortes con el eje x, sería 6, 0 y 2, 0. En la siguiente función cuadrática tenemos que y es igual a 1 medio de x al cuadrado más 7 medios de x menos 4. En esta función cuadrática a
vale 1/2, B vale 7/2 y C vale -4. Como es positiva, la parábola va a abrir hacia arriba. Acá podemos determinar también los cortes con el eje X. Si igualamos la función a 0, podríamos multiplicarla por 2 de tal manera de que el coeficiente de x al cuadrado sea igual a 1. Y así poder determinar dos números que multiplicados den 8 y que restados den 7. En este caso obtenemos las raíces de la función, que es igual a -8 y 1. Por tanto, encontramos dos puntos de cortes con el eje X que son -8, 0 y 1, 0. Y en la siguiente función tenemos que y es igual a -4x al cuadrado más 1. Como a es negativo, la función va a abrir hacia abajo. La parábola va a abrir hacia abajo. No tenemos términos en x y tenemos el término independiente igual a 1. Es decir, que si queremos hallar el corte con el eje Y, tenemos que es igual a 1 cuando x es igual a 0. Y para hallar las raíces de la función o cortes con el eje X, solo tenemos que igualar a 0 la función y despejar la X. Al despejarla, uno va a pasar a restar en el siguiente miembro y el -4 pasa a dividir. El menos del 1 que ha pasado a restar con el menos del 4 que ha pasado a dividir se dividen y queda positiva la fracción e igual a 1/4. Al sacarle la raíz cuadrada, debido a que eso es igual a x al cuadrado, al sacar la raíz cuadrada a 1/4, tenemos que es 1/2. Por tanto, los cortes o las raíces de la función son -1/2 para x, 0 para y y 1/2 para x, 0 para y. Otro punto importante para graficar una función cuadrática o función parabólica es el vértice. El vértice es un punto mínimo o máximo de la parábola. Si ella abre hacia arriba, es decir, cuando A es positivo, será un punto mínimo el vértice. Si ella abre hacia abajo, cuando A sea negativo, el vértice será un punto máximo de la curva. Este parámetro nos ayuda a poder tener una línea imaginaria que divida, una línea vertical imaginaria que divida la parábola en dos, de tal manera de poder facilitar el gráfico de la curva. ¿Cómo se determina el vértice de una parábola? Bueno, existen dos expresiones para determinar las componentes x, y del vértice. La componente en x del vértice está definida por -b sobre 2 por a. La componente en y está definida por 4 por a por c menos b al cuadrado sobre 4 por a. En el ejemplo A tenemos la función cuadrática y igual x cuadrado menos 8x más 12. Al sustituir los valores correspondientes a cada constante a, b y c, tenemos que en la componente en x menos 8, que es el valor de b, sobre 2 por 1, que es el valor de a. Y en la componente y tenemos 4 por 1 por 12 menos la potencia menos 8 al cuadrado sobre 4 por 1. Al resolver la componente en x, tenemos 8 sobre 2 y en y tenemos 48 menos 64 sobre 4. Resolvemos y nos queda que el vértice tiene componentes 4 para la x y menos 4 para la y. Es decir, que podemos trazar una línea
vertical imaginaria x igual 4, de tal manera de poder tener un eje que divide a la parábola en dos mitades exactas. En el ejercicio B tenemos que y es igual a 1/2 de x al cuadrado más 7/2 de x menos 4. Acá podemos sustituir de igual manera para determinar el punto vértice las constantes, los valores de las constantes y determinar las componentes x, y de ese punto. Nos queda menos 7/2 sobre 2 por 1/2 para x. Y para la componente en y tenemos 4 por 1/2 por menos 4, menos 7/2 elevado al cuadrado sobre 4 por 1/2. Resolvemos. En la componente en x tenemos que en el denominador nos queda 1, por tanto nos quedará el valor de menos 7/2. Y en la componente en y tenemos que el primer término nos da menos 8 y el segundo término nos da menos 49 sobre 4, que es el resultado de la potencia, sobre 2. Y al resolver nos queda que el vértice tiene componentes menos 7/2 para la x y menos 81/8 para la y. En el ejercicio C tenemos la función cuadrática y igual a menos 4x cuadrado más 1. Acá b es igual 0, no existen términos en x. Por tanto, si sustituimos 0 en la expresión que define el valor de la componente en x, se anula. Ya tenemos el valor de la x, que será 0. De igual manera, debemos anular el término b cuadrado de la componente en y. Por tanto, nos quedará 4 por a por c sobre 4a. Al simplificar 4 por a, que son factores que se presentan en el numerador y en el denominador, nos quedará el valor de c, que es el número independiente, como componente en y. Por tanto, el vértice será 0 para la x, 1 para la y. Vamos a representar gráficamente la función y igual menos 2x al cuadrado más 5. Acá vamos para graficar. Nosotros necesitamos ciertos puntos importantes. Podemos trabajar con el corte con el eje y, el corte o los cortes con el eje x podrían ser 2, podría no existir, podría ser uno solo. Y el vértice, que podría repetir el mismo valor de alguno de los puntos anteriores. Si no son suficientes, podremos intentar colocar otros valores arbitrarios para la x, de tal manera de determinar su imagen y poder saber cómo queda la parábola con más facilidad. Para determinar el corte con el eje y, hacemos x igual 0. Al hacer x igual 0 en esta función cuadrática, nos queda que y va a ser igual a 5. Por tanto, un punto que podremos llamar P1 es igual a 0 para la x, 5 para la y. El corte con el eje x, ya sabemos que debemos hacer y igual 0, es decir, la función debemos igualarla a 0, de tal manera de que podamos determinar los valores de x. En este caso no tenemos parámetros en x, sino en x al cuadrado. Por tanto, despejamos y nos queda la raíz cuadrada, más o menos la raíz cuadrada de 5/2. Es decir, obtenemos dos raíces para esta función cuadrática, que son P2 igual a raíz cuadrada de 5/2 para la componente x y 0 para la componente en y. Y el punto 3, que será menos raíz cuadrada de 5/2 para la componente en x y 0 para la componente en y.
Otro punto importante es el vértice. Sabemos que no hay valores en X, por tanto B es igual a 0. Al sustituir en las ecuaciones de cada componente del punto B o del vértice, se anulan. La componente en X da 0 y en la componente en Y el término en B cuadrado se anula. Los factores que quedan, 4 por A por C, entre 4 por A, se simplifican y queda C. Y el valor del término independiente en esta función cuadrática es 5. Por tanto, el vértice tiene coordenadas 0 para la X, 5 para la Y. Entonces tenemos 3 puntos que nos pueden servir para definir la trayectoria de la parábola. El punto 1, que es el corte con el eje Y, igual a 0 para la X, 5 para la Y. El punto 2, que es una de las raíces, un corte con el eje X. Y el punto 3, que es el otro corte con el eje X. Lo ubicamos en un plano cartesiano y trazamos la curva de la parábola. De esta manera podemos graficar rápidamente una parábola. Acá nos piden representar gráficamente la función y igual 2x cuadrado menos x más 1. Acá tenemos términos en x cuadrado, o sea, estamos en presencia de una función cuadrática. Tenemos la constante b igual a menos 1 y la constante c o término independiente igual a 1. Para poder graficar la parábola necesitamos ciertos puntos importantes, como son el corte con el eje y, para lo cual debemos hacer igual a 0 la x. En este caso nos dará que y es igual a 1, por tanto un p sub 1 sería 0 para la x, 1 para la y. Para determinar los cortes con el eje y, que son valores también significativos, hacemos la función igual a 0. En este caso vamos a practicar la ecuación discriminante de la función resolvente para poder conocer la naturaleza de las raíces, si existen, si no existen, si son iguales o si son diferentes. Recordemos que la ecuación discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c, y al sustituir los valores correspondientes a cada constante, que son a igual a 2, b igual a menos 1 y c igual a 1, nos quedará que menos 1 elevado al cuadrado menos 4 que multiplica 2 por 1 son las respectivas sustituciones. Y eso va a ser igual a 1 menos 8, igual a menos 7. Lo que nos señala que las raíces no existen en el plano de los números reales, debido a que nos dio un valor negativo, y recordemos que el discriminante es la cantidad subradical de una raíz cuadrada. Por tanto, al no existir en el campo de los números reales una raíz cuadrada de un número real, tenemos que concluir que no existen cortes con el eje X para el campo de los números reales en esta función cuadrática. Procedemos entonces a calcular otro valor, podría ser significativo, el vértice, y al sustituir en las dos ecuaciones de las componentes del vértice, nos quedará menos 1, que es el valor de b, y abajo en el denominador de la componente en x tenemos 2 por a, que es igual a 2. En la componente en y tenemos 4 por 2 por 1 menos la potencia menos 1 al cuadrado sobre 4 por 2, al sustituir los respectivos valores de las constantes. Al resolver,
el vértice nos dará 1/4 para la componente en X y 7/8 para la componente en Y. Debido a que solamente tenemos dos valores que no nos describen mucho la trayectoria de la parábola, vamos a utilizar otros valores que nos puedan servir para graficarla. Por ejemplo, cuando x sea igual a 1, al sustituir los valores de x, tenemos que y nos va a dar 2. Por tanto, un punto, podríamos llamarlo p sub 2, es igual a 1 para la x, 2 para la y. Si consideramos el valor arbitrario de menos 1 para la x, al sustituir en la función, la imagen nos da igual a 4. Es decir, que tenemos un tercer punto significativo que será menos 1 para la x y 4 para la y. Ubicamos en un plano cartesiano los 4 puntos, los 3 que hemos determinado, más el vértice, que es un punto significativo, y podemos trazar la curva de la parábola con facilidad. En el ejercicio C nos piden representar gráficamente la función y igual 4x² menos 4x más 1. Esta es otra parábola que abre hacia arriba debido a que podemos ver que la constante a es positiva. Tenemos una constante b igual a menos 4 y tenemos una constante c igual a 1. Si queremos graficar, vamos a buscar los cortes con los ejes. El corte con el eje y será haciendo x igual 0, y al anular los términos en x y en x², obtenemos que y es igual a 1. Por tanto, un p sub 1 es 0 para la x, 1 para la y. Para el corte con el eje x o los cortes con el eje x, debemos hacer la función igual a 0. Al hacer la función igual a 0, podemos percatarnos que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Al sacar raíz cuadrada del primer término y multiplicarla por la raíz cuadrada del tercer término, luego multiplicarlo por 2, podemos verificar que nos da el segundo término del trinomio. Por tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto, que podemos factorizar de una forma muy sencilla. Colocamos un binomio cuyo primer término es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En este caso es 2x. Luego colocamos el signo que tiene el segundo término del trinomio, que es menos. Y luego colocamos la raíz cuadrada del tercer término, que es 1. Lo agrupamos entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Al igualarlo a 0, debemos decir que la base, para que esa potencia sea igual a 0, la base debe ser igual a 0. Por tanto, 2x menos 1 es igual a 0. Al despejar x, nos queda que tiene el valor de 1/2. Es decir, en este caso no tenemos dos cortes con el eje x, solamente tenemos un corte con el eje x. Lo podemos mencionar o nombrar como p sub 2, que será 1/2 para la x y 0 para la y. Otro punto importante es el vértice, como ya lo he mencionado anteriormente. Vamos a sustituir los valores de las constantes en cada ecuación de la respectiva componente. En x tenemos menos 4, que es el valor de b, sobre 2 por 4. Y en y tenemos 4 por 4, que es el valor de a, por 1, que es el valor de c, menos la potencia b², que será menos 4 elevado al cuadrado, sobre
4 por 4, que es el valor de A. En la componente X nos queda positiva, menos por menos da más, y nos queda un medio, ya que los 4 se simplifican. Y en la componente en Y tenemos el primer término tiene 16, el segundo término tiene 16, por tanto, al restar 16 menos 16 da 0. Es decir, que la componente en Y es igual a 0. Este vértice coincide con el punto, con el corte del eje, con el eje X, punto sub 2, P sub 2, un medio para la X, 0 para la Y. Por tanto, no nos va a significar ningún valor agregado a la gráfica. Sin embargo, podemos tomar dos valores arbitrarios, sustituirlos en la ecuación para determinar otros dos puntos significativos. Por ejemplo, para x igual 1, al sustituirlo en la función cuadrática nos queda 4 por 1 elevado al cuadrado menos 4 por 1 más 1 igual a 1. Es decir, que un tercer punto es P sub 3 igual a 1 para la X, 1 para la Y. Para X igual a menos un medio, al sustituir en la función cuadrática nos queda que Y es igual a 4. Es decir, que un punto P sub 4 será menos 1 medio para la X y 4 para la Y. Ubicamos los 4 puntos que tenemos y trazamos la parábola. Podemos verificar que abre hacia arriba, tal como conocimos al principio con solo ver que el valor de A es positivo. También podemos ver que toca solamente en un punto al eje X y que el corte con el eje Y es 1. Como resumen, el punto 9 de nuestro contenido es función cuadrática, también conocida como función parabólica, debido a que gráficamente se describe una parábola. La función se conoce como f de x igual a y igual a x cuadrado más bx más c, con a diferente de 0. Si a es positiva, la parábola abre hacia arriba. Si A es negativa, la parábola abrirá hacia abajo. X es el eje de la abscisa, donde se representan todos los valores independientes de la X. Y Y es el eje de la ordenada, también o eje vertical, en donde se representan los valores de las imágenes de X o los valores de Y. A, B y C son constantes reales, siendo C el corte con el eje Y, cuando hacemos X igual 0. Otro parámetro importante es conocido como vértice, que nos indica un punto mínimo si la parábola abre hacia arriba o un punto máximo de la parábola si ésta abre hacia abajo. Tiene componentes XY igual a menos B sobre 2 por A para la X y 4 por A por C menos B cuadrado sobre 4A para la Y. Nos ayuda a dibujar una línea vertical imaginaria igual a el valor de la componente en X del vértice, de tal manera de poder ver la división de la parábola en dos mitades verticales iguales y poder visualizar mejor cómo va a quedar la gráfica. Cuando no tenemos suficientes puntos para graficar, ya que puntos importantes pueden ser el vértice, el corte con el eje Y y dos cortes con el eje X, cabe la posibilidad de que no existan cortes con el eje X y el vértice sea igual al corte con el eje Y. En resumen, tendríamos en ese caso un solo punto.
Acá tendríamos que darle a la x otros valores arbitrarios que sean convenientes para poder determinar los suficientes puntos y poder graficar la parábola.